Bueno, asuntos de actualidad son los que marcan también nuestro recorrido en Es la Mañana de Guadalajara. Y la actualidad, cómo no, iba a pasar también muchas veces por la red de redes, por las aplicaciones, por las nuevas tecnologías y por la comunicación en general. Por eso, bien pensándolo desde hace ya bastantes meses, un año diría yo, pensamos que aquí en Es la Mañana de Guadalajara bien merecía la pena abrir un espacio para empatizar con todos ustedes y aprender entre todos a comunicarlos mejor. ¿Quién mejor para ponerse al frente que el alma mater de esta idea, que no es otra que nuestra gran comunicadora y periodista Cristina Toledano, que llega como siempre con todo el sol de la primavera ya entrando por la ventana y en estos micrófonos? Cris, buenos días, ¿qué tal, bonita? Muy buenos días, Mónica, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí contentita de estar contigo empatizando un ratito más, como siempre con las orejas muy abiertas, con los ojos todavía más abiertos, con la de cantidad de cosas interesantes que nos cuentas, incluso cuando parece de antemano que el asunto que pones sobre la mesa, me le conozco. Y luego resulta que siempre me sorprendes. Así que espero que hoy hagas lo mismo con el contenido que nos ocupa. Pues vas por buen camino, Mónica, porque hoy también vamos a desgranar uno de esos asuntos que está en boca de todos, que lleva ya muchos años en boca tanto de empresas como de particulares, pero que sigue estando de actualidad y que sigue funcionando hoy. No tan bien, pero casi tan bien como el primer día. Seguimos hablando de los básicos de Internet para empresas y también para particulares y emprendedores, pero hemos hablado de las webs, de las redes sociales, de Facebook, de ese rinconcito en Google Business. Eso es. Y yo creo que le quedaba una pata a esa mesa y es por eso que hoy traigo a esta sección de Empatizando los blogs. Bueno, los blogs con G, que aunque nos pueda sonar a blog de notas, podría tener una hilazón, algo de relación, ¿no? Esta palabra con esta otra, que ¿de dónde viene? O sea, ¿a dónde nos tenemos que remitir para entender lo que es un blog, Cris? Bueno, pues ya los blogs llevan mucho tiempo con nosotros. Lo que significa, lo que es un blog, es eso. Yo lo veo como un blog. Como claro. Ese blog de notas, ese cuaderno de bitácora donde uno va escribiendo lo que le pasa. Este símil del cuaderno de bitácora entronca con el tema de los viajes, como un cuaderno de viajes. Una donde Moleskine, uno, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Que es la que a uno le gusta acompañarse de ella cuando viaja, ¿no? Bueno, ya sabes que yo no soy de Moleskine. No, yo soy es de cuaderno. Bueno, pero empecé por las Moleskine y ¿puedo hacer un emplazamiento publicitario? Claro, por supuesto. Aquí Cristina Toledano y sus maravillosos gráficos y páginas que son maravillosas. No me extraña que te tuvieras que pasar de la Moleskine a un cuaderno porque se te queda pequeña la Moleskine. Es un poquito más grande, es tipo Moleskine, pero es una, lo voy a castellanizar, Leuchtturm 1917. Esa es la marca FETEN para el que quiere llevar uno de esos cuadernos de viaje, un cuaderno de bitácora donde vaya apuntando cronológicamente, que es otra de las señas de identidad de los blogs, pues eso que va haciendo. Bueno, vamos a volver al origen. Venga. ¿Qué es un blog? Bueno, pues un blog es un cuaderno de bitácora que está emplazado en Internet. Es decir, un cuaderno de bitácora no es un blog, es un cuaderno de bitácora, un cuaderno físico, de viaje, claro. Un cuaderno físico. Para que estemos hablando de un blog, tenemos que hablar de una página web, un sitio en Internet donde están alojadas normalmente cronológicamente esas entradas, esas publicaciones, esos artículos que vamos publicando. Una de las maneras de definir que estamos ante un blog y no ante una página web es que tenga ese carácter cronológico, es decir, que cuando nosotros entramos vemos que las entradas, las publicaciones están ordenadas desde la más antigua hasta la más moderna e incluso en algunos sitios podemos ver a la derecha esa como un menú, ¿no? Claro. Como ese calendario, viendo las publicaciones de enero de 2019, abril de 2018, así sí, por como fechas. Un índice que nos lleva directamente a la fecha en la que publicamos. Oye, y otra característica podría ser que tiene un toque un poquito más personal de lo que puede tener una página web. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando estamos hablando de incluso aunque sea un blog dedicado a negocios, ¿no? Sí. Me refiero que una página web es más institucional, más
fría, vamos a llamarlo así, pero un blog siempre parece que te aporta una seña de identidad propia del autor que está detrás de ese escrito, ¿no? Claro, porque eso te iba a decir, en el caso de los blogs, aunque la página web no esté firmada, sí que es típico que los artículos del blog aparezcan firmados por aquella persona que los escribe, para que tenga un toque de cercanía. Incluso estamos viendo, no ya en los blogs, sino en las páginas de noticias, en las secciones tanto pues, de los diarios de Internet, estamos viendo que cada vez más se ve quién ha escrito, vamos, claro, el autor, con una fotografía de quien lo escribe, incluso su enlace a redes sociales. Sí. Y otra característica que tienen los blogs y que, bueno, cada vez se ve más también en artículos de periódicos y tal, es que luego se puede comentar. Es decir, que aparece más cercano, tiene ese toque personal de aquel que lo ha escrito, del autor, y también permite esa interacción pasando del universo unidireccional que suele ser la página web. Porque si bien hablábamos el otro día que una página web es un escaparate que debe ser dinámico, que debe incluir actualizaciones de la web, sí es cierto que cuando te hablan del horario del negocio, pues tú no puedes contestar y decir, no, pues es que esto no es. Es decir, el armazón de la página web, la home y en general los contenidos que están destinados a permanecer, normalmente no se pueden comentar, pero estos artículos del blog sí admiten, sí, es verdad, comentarios, sí que admiten, ¿no?, comentarios. La gente y suele... de hecho muchos los buscan también, ¿no? Que se cree como una especie de hilo de conversación a raíz de un pensamiento que uno puede plasmar en esa hoja dentro de su blog, esa hoja virtual, ¿no? Sí, esa hoja virtual que decíamos que se puede ordenar cronológicamente, ese post, esa publicación, ese artículo, que se puede ordenar cronológicamente, que generalmente hay un archivo tipo hemeroteca con esos calendarios que nos aparecen habitualmente a la derecha cuando lo estamos viendo en la versión escritorio, y que también es muy habitual verlos ordenados por categorías. Imaginémonos, por ejemplo, un blog de recetas, en el que además de ver las recetas ordenadas cronológicamente, pues lo lógico sería que el autor las hubiera ordenado pues también atendiendo al tipo de receta, que tuviera una categoría de postres, dulces, salados, sopas, platos de cuchara, platos... Es decir, que tenemos por un lado el tema cronológico y por otro lado también las categorías. Y aquí vamos a hablar de ese tipo de contenidos que son susceptibles de ser objeto de un blog. Por un lado, serían las noticias, o sea, lo que es la actualidad pura y dura de nuestro día a día en la empresa. Tanto noticias que sean específicamente del negocio, o también una versión, incluyendo un poquito de opinión, de otras noticias o objetos de actualidad que haya en un momento determinado. A lo mejor pues podemos coger un tema de actualidad que nos interese y darle una vuelta, hablar, pues vertir nuestra opinión. Claro, de hecho tú ya sabes que grandes medios de comunicación, y se me acaba de ocurrir, he abierto el mundo.es, pues tienen sus propias secciones de blogs, de firmas, digamos que ya tienen su renombre, y en las cuales uno pues suele ir metiendo pues para, por ejemplo, pues ver qué es lo que dice Federico Jiménez Los Santos esta semana, ¿no? Sobre los 3 partidos de centro-derecha que deben conseguir hasta el último voto. Bueno, pues son pequeños blogs, pequeñas páginas que te llevan también a contenidos de actualidad. Claro, en este caso vemos que tienen varias de estas características de las que estamos hablando. Por un lado, están ordenados cronológicamente, por otro lado, tienen el toque personal del autor y además tiene un tipo de publicación específica, que en este caso son columnas de opinión. Entonces, podrían ser columnas de opinión, noticias puras y duras ligadas a la actualidad,
Tenemos otro ejemplo y yo no me quiero tampoco saltar si estamos hablando de blogs. Aquí nuestro bloguero por excelencia, Ramón Bernado, con ese hola soy ramón.com, al que seguimos habitualmente todas las semanas los miércoles con toda la información que él va publicando. Pues tenemos desde lo más reciente, pero efectivamente lo que tú dices, ¿no? Tenemos siempre un menú de un este archivo, blog, donde vemos hasta 2009, fíjate. Sí, es que ya tiene solera. Ramón, 10 años de blog. Su blog es uno de los blogueros pues incipientes desde que salió. Yo creo que este asunto del blog, él nos podría hablar con autoridad de lo que es tener y mantener un blog desde hace tantos años. Y es que fíjate, ahora hablaremos, cuando terminemos con el tipo de contenidos, de lo importante que es empezar al principio en estas cosas, porque la autoridad es uno de esos parámetros que Google mide a la hora de decidir qué cosas son importantes y qué no. Ramón seguramente sea una autoridad para Google, simplemente por el hecho de llevar ahí 10 años publicando de manera disciplinada y metódica. Pues no sé si lo hará todos los meses o todas las semanas. Todas las semanas, y pues incluso varias veces a la semana, porque él es un consumidor de cine tremendo, y también es una, como tú dices, de las referencias a la hora de que le llamen y le avalen para premios como los Feroz, los blogos, ¿te acuerdas que también están los blogos de oro que premian a través de los creadores de blogs de nuestro país en relación al cine, ¿no? Oye, que sí. Y aquí, fíjate, una de las primeras reviews que hizo Ramón fue de Avatar. De James Cameron, fíjate. La de años dice, atrás, por fin la he visto. Pues habrá alguno que aún hoy no la haya visto, pero bueno, en su momento fue una película que cambió muchas cosas. Sí. Bueno, y aquí podemos, fíjate lo que nos hace revivir un blog que lleva tantos años como este en concreto, que hemos cogido pues de ejemplo, pero quizá leyéndolo nos sirve incluso al propio autor para recordar cómo éramos entonces, ¿no? Y qué pensábamos entonces, porque es un blog que nos sirve tanto para lo profesional como para lo personal, ¿no? Hay esas dos vertientes con ese toquecito que le podemos dar, lo que decíamos, ¿no? A un blog frente a una página web, ¿no? De la que hablábamos el otro día. Sí, bueno, pues puede servir también como escaparate para nuestros productos, pero no como un simple escaparate, sino que yo le metería ahí un toquecito de experiencia. Pues, por ejemplo, un producto que se ha abierto, pues a lo mejor meter ahí cuáles han sido nuestras sensaciones cuando hemos probado por primera vez esos zapatos que prometen que vamos a poder andar 72 horas seguidos con ellos, o esos cascos con los que se puede hablar y escuchar a la vez. Bueno, ponerle un poquito de valor añadido o compartir nuestro conocimiento, compartir el know-how que se dice, es decir, hablar de las cosas que como profesionales nosotros sabemos hacer y compartimos con el resto del mundo. Porque si algo está claro que caracteriza a los blogs es la generosidad de aquel que lo escribe, porque sí que es verdad que siempre hay detrás un objetivo de reconocimiento, de imagen de marca, etcétera, pero esto no es algo que por sí mismo vaya a generar ingresos. O sea, uno lo tiene que hacer porque le gusta compartir. Sí. En muchas ocasiones, hoy en día que estamos tan faltos de sitio, y bueno, Cristina tiene estos maravillosos cuadernos que en sus estanterías deben estar por decenas, ¿no? Adornando y además haciendo las delicias de quien las abre. Pero llega un momento en el que igual tenemos que empezar a pensar en ahorrar espacio. Y aquí podemos crear nuestro propio blog, incluso cerrarlo al público, solamente para nosotros, para nuestra propia consulta, si es que así lo queremos, o no, o con lo que tú dices, tener esa generosidad y abrirnos con nuestras experiencias y nuestras publicaciones al resto del mundo. Bueno, en el caso de las empresas, yo creo que está muy bien esto de compartir, porque mostrarse como alguien cercano, alguien que comparte su conocimiento, sin dar demasiadas pistas, porque es verdad que muchas veces si uno descubre todos los secretos de su profesión en público, bueno, pues puede llegar uno de la competencia y copiárselo. Pero hay un equilibrio entre ser generoso con los usuarios y guardarse un poco de esos truquitos, es el punto perfecto. Pero yo creo que esta idea de compartir, de mostrar una cara amable de nuestras empresas es fundamental, porque el que regala bien vende, como se dice, si el que recibe lo entiende. O sea, que ser generoso, ser buena gente y
y utilizar, en el caso del blog, hablamos de contenidos escritos, pero siempre ilustrados. Que entren por la vista, ¿no? Que entren, que ayuden un poquito a la lectura. Si tenemos fotografías, incluso un pequeño vídeo, algún dibujo, esquemas, infografías, siempre todo este tipo de contenidos van a ser súper útiles y van a hacer que a la gente eso le entre por los ojos y que hoy en día, que es muy complicado hacerse un hueco en el mundo de los blogs, porque no tenemos la suerte de haber comenzado en 2009 como Ramón Bernadó, podamos quedarnos en la mente del usuario, del consumidor, porque ofrecemos algo diferente. Siempre hay que tener un equilibrio en cuanto a los contenidos entre aquellas cosas que le interesan a todo el mundo. A mí me sigue alucinando que, habiendo tanto contenido, por ejemplo, sobre cómo adelgazar en Internet, la gente siga volviéndose loca con esas dietas y esos contenidos que hablan de soluciones mágicas en una semana. Y un contenido más espectacular, un contenido que aporte un valor diferencial, claro. Que diga, bueno, pues esto lo tenemos en el blog de Ramón y no lo tenemos en ningún otro sitio. Siempre en positivo, porque aquí me estoy riendo yo hacia adentro pensando en que Cris, como experta también en esto, nos daría algunas claves que ya en otras ocasiones han ido saliendo a modo pinceladas cuando hemos hablado de otros aspectos. Por ejemplo, recuerdo a la hora de hacer carteles, y esto al fin y al cabo es un gran cartel también anunciador, no elegir esos colores chillones, claro. O no elegir ese tipo de letra que yo sé que a Cristina Toledano la mata, como la Comic Sans. Bueno, que hay que tener ojo luego a la hora de aplicarle la estética también a tu propia página de blog, ¿no? Sí, hay que pensar en la estética y en cómo van a quedar las cosas siempre. Y insisto en lo de las fotos, pero insisto también en que si las fotos no muestran aquello que nosotros queremos enseñar, pues quizá es mejor no poner una fotografía que poner una foto que va a mostrar que no nos dice nada, nos despista, o que si queremos dar una imagen fresca, elegante, y resulta que ponemos una foto que nos hace parecer que somos viejunos, que el polvo se acumula sobre las paredes de nuestra oficina, etcétera, etcétera. Bueno, pues es mejor quitarla, a lo mejor llamar a un profesional, a un fotógrafo, para que haga unas fotografías que transmitan esto, o directamente tirar de un banco de imágenes o comprar imágenes tanto gratuito como de pago. Y en este caso también recomendarías tirar de un profesional a la hora de montar tu propio blog, o esto es algo sencillo que, a diferencia, por ejemplo, de una página web, que sí que igual merece la pena que invirtamos un poquito en alguien que nos lo sepa hacer bien y nos lo deje a pedir de boca, pero el blog lo podemos hacer nosotros mismos, ¿es fácil? Bueno, pues depende de si lo vamos a utilizar desde el punto de vista particular o si queremos darle un toque más profesional, si somos particulares o empresas. Yo empezaría por un sitio o por otro. Hay distintas plataformas como WordPress, y otras que te permiten crearlo. Yo quizá no sea demasiado hábil, pero no he sido capaz. Y en cualquier caso, siempre que una empresa me ha manifestado su interés en tener un blog, lo he confiado a la misma empresa que nos ha hecho el tema de la página web. Bueno, pues hemos dicho, pues aquí, por favor, queremos organizar un blog y tal, que esté todo, que esté relacionado con la página web, que posicione, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya prácticamente lo hemos dicho todo, que el tipo de contenidos que hay que publicar, que lo que decimos, un equilibrio entre lo más típico y lo más espectacular que siempre interese al usuario. Y algunos ejemplos pues sería, por ejemplo, en el caso de un restaurante, recetas, los do it yourself, cómo hacer cosas. Importante comunicar a nuestros seguidores que hemos hecho una nueva publicación dentro de ese blog, ¿no? Claro, tener una lista de seguimiento, sí, y mandarles nueva actualización, ¿no? Por ejemplo, informarnos, apoyarse en las redes sociales, claro. Contar un poco qué es lo que estamos haciendo y sobre todo que se vea que somos generosos, que damos trucos y a veces quizá parezcan obviedades para el profesional, pero que compartir un poco ese know-how, ese saber hacer es muy importante y sobre todo nos va a mostrar
pues eso, como buena gente, como gente generosa y transparente, claro, sí, y que no está cercana, y que no ¿no? está continuamente vendiendo la moto, que eso cansa, porque hablas de la necesidad de decir, oye, mira, tenemos esta novedad, sí, pero sin cargar a la gente. O sea, que fidelizar, pero con cercanía y con bueno, yo creo que un poquito de ojo a la hora de ofrecer esos contenidos que sabemos que no nos estamos sacando de la manga, que van a venirnos bien. Y simplemente por terminar un apunte, que un blog es importante, pero que antes de abrir un blog tenemos que pensar qué vamos a decir, cuándo lo vamos a decir y si estamos capacitados para poder llevarlo a cabo, porque si no, muchas veces es mejor quedarse como uno está, utilizar las redes sociales, mover los contenidos por otros canales, por otras vías. O sea, si nos metemos en un blog, cuidarlo. Sí, prestarle atención y tenerlo ordenadito, organizado y cuidado, ¿no? Efectivamente. Y con eso yo creo que es suficiente. Bueno, pues un buen resumen hemos hecho hoy de otra herramienta básica para empresas, pero también para particulares. Quizá están pensando en hacer un blog. Bueno, pues ya saben, aquí hemos tenido las claves, como siempre, en Empatizando con Cristina Toledano. Hasta la próxima. Gracias. Aquí estaremos. Gracias.